¿cuánto más o menos de volumen habrá? Más o menos unos 500, ¿no? 500, doctor. Doctor, chicos, tienen que participar para que el doctor pueda realizar el repaso. Sí. La idea de este repaso no es que yo hable solo, sino que sea un diálogo. Cualquiera puede hablar, ¿ah? Interrumpir, no es una clase magistral, es como un conversatorio. Cualquiera puede en cualquier momento, este, puede interrumpir la charla, ¿ok? Ok, doctor. Por ejemplo, le digo, no, le presento una placa donde hay un borramiento del ángulo costofrénico lateral. Y le digo más o menos cuánto de volumen debería haber. De 175 a 200 mililitros. Hasta 200 mililitros, ¿no? Si ya no se ve el diafragma, ¿cuánto sería? 500 cc. Y si no tenemos nada, no se ve nada del tórax. 5000 cc. Ujú, muy bien. ¿Cuál es la prueba que nosotros deberíamos tomar si tenemos dudas en que sea un derrame pleural masivo o un quiste gigante de hidatídico? Una placa de tórax. Toracocentesis, doctor. Toracocentesis. Bueno, la toracocentesis sería, pero ahí como que lo estás punzando el quiste, ¿no? Y la idea es no punzarlo. Mm, En una placa de tórax se ve igual, no sé, se ve velado todo el hemitórax, ¿no? ujú. Lo Sería. que debería solicitarles si tienen dudas es una tomografía. Ya. En la tomografía van a ver la membrana, las capas del quiste hidatídico, van a ver la membrana gruesa que se llama cutícula y van a ver, poder diferenciar si es un quiste hidatídico o es un derrame masivo. Ujú. Muy bien, siguiente. Siguiente, bueno, en esa placa, ¿no? Siguiente. Ahí en esa placa más o menos cuánto de líquido habrá. 500, doctor. O sea, más de 500, ¿no? Más de Sí. 500. Ujú. Siguiente. Ahí 5000. 5.000. 5.000 cc. Cuando pondrían un tubo, póngase que le interconsultan por este paciente, ¿no? Le interconsultan por este paciente y ustedes le hacen una toracocentesis y ven pues, que es un derrame, ¿no? Masivo y le ponen un tubo. Le pones el tubo y lo dejas que drene todo el líquido hasta que el paciente esté mejor, ¿o cuál sería tu conducta? Solo puedes llenar máximo hasta 1,5 litros. Sí. ¿Qué pasa si drenamos más? ¿Qué complicación podría haber si le sacamos todo el líquido? O lo podremos Edema descomponer. pulmonar. ¿Qué podría haber? Edema pulmonar por expansión, doctor. Un edema pulmonar, muy bien, edema pulmonar por expansión, muy bien. No es una complicación tan frecuente, pero podría darse, ¿no? Y es mortal, la mortalidad es alta. ¿Y cómo tratamos ese edema pulmonar? Se puede utilizar en este caso terapia ventilatoria de ser necesaria,
O también terapia física vigorosa. Básicamente, oxigenoterapia, ¿no? Oxigenoterapia. Ajá. Oxigenoterapia, ¿ya? Oxigenoterapia. Si hay necesidad de poner oxígeno, le pones oxígeno. Si ves que el paciente comienza a desaturar, hasta lo podrías intubar, ¿no? Sí, intubación endotraqueal, ¿no? Ujú, pero la primero es oxigenoterapia. Seguimos. Ya, como paciente de 30 años con dolor súbito en mi tórax izquierdo, ¿ya? Que aumenta con la respiración, con la inspiración, ¿ok? Viene la emergencia con disnea, tú lo examinas, ves disminución, abolición del murmullo vesicular, de las vibraciones vocales e hipersonoridad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Neumotórax atención. Espontáneo, espontáneo. A ver, Neumotórax espontáneo. neumotórax, atención, ¿cuál sería? Neumotórax espontáneo. Neumotórax espontáneo. Muy bien, chicos. Esa ha sido pregunta del ENAM hace 2 horas, ¿ah? Neumotórax espontáneo. Y si yo le añado ese mismo paciente con disnea severa, hipotensión, diaforesis, ¿ahí qué sería? Atención. Neumotórax, atención. ¿Eh? ¿Cómo cambia el caso? En el neumotórax, atención, ¿cómo tratarías a ese paciente inicialmente? Pregunta del ENAM. Básicamente es volver a un neumotórax espontáneo primario. Muy bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podrías hacerlo eso? Un tubo de drenaje. Eso es lo ideal, pero puede sucederte en un capítulo, donde no sea un hospital, no un evento no hospitalario. Se Que puede hacer una punción en el segundo espacio una intercostal. punción con un Avocat o cualquier aguja o le metes un punzón o algo, ¿no? La cosa es que abras un huequito para que las presiones se compensen. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser la presión intrapleural en el neumotórax atención comparada con la atmosférica? Mayor, doctor. Mayor, Mayor, bastante. menor, igual. ¿Mm? Mayor. Mayor, muy bien, chicos, mayor, mayor, por eso es atención. Y por eso es cuando tú le pones un Avocat algo, en vez de que el aire entre, va a salir, ¿no? Porque está atención. Siguiente. Generalmente los neumotórax espontáneos, ¿por qué patologías son causadas? Trauma. Enfisema. No, Bulas. bulas, bulas o bleps, que le dicen bleps subpleurales. Son unos globitos que aparecen en el ápice del pulmón por alteración en el colágeno. Generalmente estas personas son longilíneas, largas, altas, ¿no? De contextura asténica y tienen defectos en la síntesis del colágeno a ese nivel y eso hace que la pleura sea más laxa y más fácil de romperse. Entonces por ahí salen el aire, ¿no? Son bleps pleurales. Ujú, muy bien. Siguiente. ¿Cuál es la primera causa de quilotórax? Cuando hay lesión en los conductos
linfáticos. Por eso. Es una causa, sí, pero no es la más frecuente. De- Mm, Causa más probable de quilotórax. Tumoración, tumores, ¿ok? Tumores. Muy bien. Sí, ¿seguimos? Muy bien, vemos el neumotórax, los tipos de neumotórax. Muy bien. Cuando un neumotórax no es atribuible a ninguna intervención ni a un drenaje? ¿Cuándo? ¿Mm? Cuando vemos un neumotórax y le decimos no hay necesidad de ponerle tubo. Un primario, Espontáneo, pero si tenemos un espontáneo que es un neumotórax del 80%, ¿le pones tubo o no? si es que es del 80%, sí, pero Por si es eso, menos, ¿cuándo le decimos que no? Sería, sería cuando es un Pequeños paciente asintomáticos. ¿Qué es mm, pequeños? menos menos de de 15 a 20. 20%. Menos del 20%. Muy bien. Menos del 20 o 30%. Muy bien. Eso quería que le dijeran. Siguiente. Me esperan un momentito, chicos. Ahorita volvemos. A ver, sigamos, chicos.
Sigue con la presentación, muy bien, sigamos, sigue, sigamos. Ahí, muy bien. ¿Cuándo hablamos de bolet costal o tórax inestable? Cuando se evidencia fracturas de costillas desplazadas. Muy bien, le voy a leer, le voy a leer una pregunta, a ver qué me dicen. Varón de 35 años sufre accidente de tránsito. Presenta dolor torácico intenso, taquipnea, 25 respiraciones por minuto y respiración superficial, radiografía de tórax, línea de fractura en 4 costillas contiguas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A, neumotórax, B, tórax inestable, C, taponamiento cardíaco de hemotórax. Como dice que tiene cuatro Sería tórax inestable. fracturas Tórax contiguas. inestable. Tórax inestable. Ujú. Tórax inestable porque en la pregunta no te habla de si hay hipersonoridad o matidez para decirte que poder al examen ver si es un hemotórax. No hay pacientes con fracturas de costilla que no hacen hemotórax ni hacen neumotórax. Y hay pacientes con hemotórax que no hacen neumo ni fracturas costales. O sea, puede haber, hemos dicho que en el traumatismo torácico puede haber neumotórax, hemotórax y fracturas costales, pero no necesariamente van a estar los tres. Puede haber uno, puede haber dos, o puede haber una combinación de dos, o simplemente uno. Entonces, todas esas gamas de acontecimientos tienen que haber. En la pregunta, si te hablan de matidez, si en la pregunta te dicen accidente de tránsito, disnea, dolor torácico, todo, pero te hablan de disminución del murmullo vesicular y matidez, tú quieres decir, en la matidez te están dando el diagnóstico. ¿Matidez qué significa? Que hay líquido, ¿sí o no? Sí, doctor. Entonces matidez va con hemotórax. Hipersonoridad, que hay aire, va con neumotórax, ¿ok? Entonces aquí la respuesta de la pregunta 144 del ENAM de hoy era tórax inestable, ¿ok? ¿Qué es el tórax inestable? 4 fracturas o más, o en su defecto 3 fracturas, pero con doble fractura en cada costilla, ¿verdad? ¿Estamos claros, no, chicos? Sí, doctor. 3 fracturas contiguas con doble fractura o, en su defecto, una línea nomás de fractura, pero de 4 a más, ¿ok? Ahora, ¿todos los tórax inestables se operan? ¿Cuándo operamos un tórax inestable? A ver, ¿alguien? Pero, Cuando hay compromiso de los órganos, doctor. Compromiso de los órganos. Pero ese compromiso de órgano, ¿qué te va a dar? Pues, cuando hay riesgo de perforación, por ejemplo, de que pueda astillarse. bueno, pero eso no necesariamente es un tórax, mira, ponte que sea solo una fractura única, pero justo esa fractura se ha metido hacia
hacia el pulmón y le echo neumo, porque tú ves en la tomografía que está metida como una astilla. ¿Eso es tórax inestable? No. No, porque es solo una costilla. Pero sin embargo tienes que operarla porque no la vas a dejar así, siempre va a romper el pulmón, ¿verdad? Ujú. O sea, hay costillas que se fracturan y necesitan cirugía o no, como en este caso, y hay tórax inestable que necesitan o no un tratamiento quirúrgico. Normalmente operamos los tórax inestables cuando hay inestabilidad respiratoria. Por ejemplo, un caso de la UCI, ¿no? Un paciente con politraumatizado. Este paciente era un paciente politraumatizado, de la cabeza, fractura de fémur, de costillas, como 6 costillas, y el paciente estaba en la UCI intubado. ¿Y qué decía el colega de la UCI? Que cada vez que intentaba destetarlo, o sea, y desintubarlo, duraba unas horas, desaturaba y tenía que volverlo a intubar. ¿Ese es criterio para una cirugía? ¿Mm? Y no tenía otra causa como para explicar esa desaturación, no solo las fracturas costales. No tenía una contusión pulmonar severa, no tenía neumonía intrahospitalaria, ¿no? Solo la desaturación se podía explicar por las costillas, por las fracturas de las 6 costillas. Entonces, ¿lo operamos o no lo operamos? Sí, Sí. En este caso sí. ¿Por qué? Porque la inestabilidad respiratoria la está dando las fracturas costales. Evidentemente, operamos a este paciente, le pusimos sus placas de titanio y el paciente mejoró y actualmente está sin tubo en la UCI, ¿no? Ya creo que está en piso de medicina. Entonces, en ese criterio sí. Cuando se opera un tórax inestable, cuando hay inestabilidad respiratoria. ¿Ok? Seguimos. Muy bien. Hay hemotórax. La primera causa de hemotórax, ¿cuál es? Primario. Traumas, doctor. Traumas. Traumatismos. Muy bien, traumatismos. Primera causa de hemotórax espontáneo, Tumoración. Cáncer. tumoración. Cáncer, tumoración. Muy bien. Siguiente. Entonces, si yo te digo, paciente de 25 años con accidente de tránsito, viene con dolor torácico y disnea, ¿no? Al examen, murmullo vesicular abolido en tercio inferior de mi tórax derecho con matidez. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Hemotórax. Hemotórax. Muy bien, hemotórax. Entonces, ¿cómo determinamos si un paciente necesita o no necesita un tubo de tórax? En este caso depende de si está estable o inestable, si es que es mayor de 300 cc. Muy bien. Si es mayor de 300 cc, por ejemplo, yo te estoy diciendo, en la placa de tórax se ve un velamiento del tercio inferior, de todo el tercio inferior del hemitórax derecho. Ya eso es más de 500, ¿no? Ujú. Velamiento de todo el diafragma, más de 500. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Si es que el paciente está estable, se puede hacer en este caso, una toracos, tora- drenaje. Un drenaje pleural, ¿verdad? Pero ¿por qué? O sea, y si no está estable, ¿no le pones tubo?
O sea, pero creo que hay como que ciertos criterios si le haces toracoscopía o toracotomía. ¿O no? Primero tienes que ponerle tu tubo, así esté el paciente estable o inestable o alguien está en desacuerdo. ¿Cierto? ¿Todos estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Le ponemos tubo. Ya cuando tú le pones el tubo y te drena más de 1500, ¿cuál sería la conducta? Una toracotomía abierta, Cirugía. doctor. No, una cirugía primero. Sí, cirugía. Ya va para cirugía, ¿no? Ujú. Paciente para cirugía, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Hay un paciente que viene, ¿no? Por ejemplo, este paciente que vino al hospital, ¿no? El paciente que se cayó hace como 3 semanas, ¿no? Vino al hospital en ese rato, le tomaron una plaquita, estaba normal, ¿no? Y dijeron, ya, analgésico nomás, pum, pum, y lo mandaron a su casa. El paciente regresó a las 3 semanas con disnea, con matidez, ¿no? Todo del tercio medio del pulmón estaba velado, entonces tú piensas en un hemotórax, ¿verdad? Le pusieron el tubo y drenó como 2000. Pero el paciente drenó esos 2000, pero estaba estable hemodinámicamente, frecuencia cardíaca no se, no se alteró para nada, la presión estaba normal. Y el contenido del líquido era un color vinoso, ¿no? Oscuro. En ese caso, ¿también lo metes a sala? ¿O qué estás pensando que probablemente haya sido? ¿Mm? Es que por el tiempo ya no caería porque los criterios te dicen que sea mayor a 1500 en 24 horas o mayor a 200 en un plazo de 2 a 4 horas. Exacto. Entonces, una cosa es el paciente que te viene fresquito con un antecedente de horas y tú le metes el tubo y vas a ver las características de la sangre, también un rojo rutilante podría ser. Mientras que lo del paciente ya es un hemotórax retenido, o sea que ya sangró y ya probablemente cicatrizó también. Entonces tú le has puesto el tubo y has sacado lo que ya sangró, pero no es que esté sangrando activamente ahora. Y es más de 2000. O sea, para que vean que todos los criterios que nosotros tenemos en cuenta no 100% se cumplen, ¿no? Este es un caso en que no se ha cumplido y no lo hemos operado y el paciente no se ha muerto. Otro caso sería que el paciente le pones el tubo, está inestable hemodinámicamente, hipotenso, taquicárdico. En este caso sí, ahí entra el quirófano, ¿verdad? Entra a sala de operaciones cuando es más de 1500, ¿ok? Sigamos. Sigamos con la segunda clase. Ya. ¿Cómo se infecta el hombre de quiste diatídico? Por la mascota, doctor, por el perro, por el caño. Ya, pero tú qué tienes que ingerir, pues. Ingerir los huevos. Los huevos del parásito, esa es la respuesta. Ustedes ya son, si estamos en esta charla, es con ya casi médicos, ¿no? Entonces tienen que hablar todo con propiedad, chicos. Cuando yo les diga, no voy a poner el perrito ahí, ustedes van a poner perro, no. Es la forma infectante del parásito, ¿ok?
La forma infectante del parásito. Muy bien. A ver. Niño de 5 años con que en radiografía de tórax por viaje le encuentran una lesión redondeada de 3 centímetros en lóbulo superior derecho, radiopaca, asintomática, y el niño viene de Huancavelica. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Tuberculosis, aspergilosis, hidatidosis. Hidatidosis por factor epidemiológico. Hidatidosis, ¿no? ¿Cuál de estos, cuál de estos datos de la historia clínica los ha llevado más al diagnóstico que otra cosa? La epidemiología, por ejemplo, que sea de Huancavelica. Muy bien. Una zona ganadera, ¿no? Eso es el dato. Ustedes siempre van a ver, chicos, que en una historia clínica que le den así una pregunta, siempre va a haber un síntoma que ustedes se tienen que agarrar de ese síntoma. No necesariamente todos los síntomas van a estar en relación a esa enfermedad, pero hay un síntoma principal y de ese síntoma ustedes se tienen que agarrar para llegar al diagnóstico. Si no, van a perder y van a poner cualquier cosa. Por ejemplo, yo te puedo poner en un paciente varón de 35 años hemoptisis, disnea, diaforesis, edema en miembro inferior, ¿no? En este caso, mira, lo principal ahí sería la hemoptisis, el síntoma más principal. El edema en miembro inferior, no, nunca vas a llegar a ser una unidad clínica con todo ello, inclusive con el edema, sino con algunos síntomas principales. Y algunos síntomas van a quedar sin explicación o te lo ponen solo para desviarte de la pregunta o de la verdadera respuesta. ¿Ven? Entonces siempre tienen que buscar la palabrita que te lleve el diagnóstico. En este caso es que viene de Huancavelica. ¿Ok? Ese es el diagnóstico para ustedes llevar al diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? Que es bastante endémica en todas esas zonas, como hemos hablado. Ya, siguiendo el caso, niño de 5 años, 3 centímetros, un quiste hiatídico de 3 centímetros, lóbulo superior derecho, asintomático. ¿Cuál es el tratamiento? Seguimiento nada más, doctor. Seguimiento, ¿qué más? Albendazol. ¿Alguien le da alguna otra cosa? ¿Le hace seguimiento? ¿Qué hace? Albendazol con praziquantel. Albendazol con praziquantel. ¿Cómo le das primero el albendazol, al día siguiente el praziquantel? ¿Cómo El haces? albendazol se da 10. Y también se puede ir. Se da simultáneo. Simultáneos. Bueno, ahí sí. No sabía. Sé que tratamiento es albendazol con praziquantel, pero no sé cuál es la forma de administración. ¿Alguna otra sugerencia? A ver, Ya por tenemos más kilogramo de de 20 peso. personas, ¿ah? A ver, Mirko, Por kilogramo de peso sería ¿qué una le das? dosis de albendazol, porque bueno, son 3 centímetros. 60 Albendazol, muy centímetros. bien. ¿Y por qué no lo operamos? Porque es Bueno, la asintomático cirugía se efectúa. el tamaño, doctor. Ya, pero ¿por qué es asintomático? Y también por el tamaño. Porque Por es el tamaño. Ajá. Por las dos cosas en realidad, porque mira, si yo te cambio la pregunta, te digo ese mismo paciente, ¿no? Con hemoptisis severa,
Tú ves la tomografía y solo la causa de la hemoptisis es el quiste de 3 centímetros. Ahora, ¿cuál sería el tratamiento ahí? Ahí sí se opera. Justo. Ujú. Ya ves cómo cambia todo. Cuando es asintomático es albendazol. ¿Por cuánto tiempo es el albendazol en el tratamiento? Son 2 ciclos de 4 meses. 6 meses de tratamiento. ¿Cuál es el daño que podría causar el albendazol? Va a generar compromiso hepático, por eso el albendazol siempre tiene que estar haciendo su perfil hepático cada cierto tiempo. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo con esa pregunta? ¿Con esa respuesta? Muy bien. El albendazol causa sí problemas de hígado, entonces hay que hacerle sus controles de enzimas hepáticas, ¿no? Sobre todo la TGA y la TGP, pero también puede causar un problema de anemia Anemia aplásica, perniciosa. anemia aplásica, o sea, baja en el conteo tanto de los leucocitos como de los glóbulos rojos y de los trombocitos. Entonces, también tienen que tener cuidado con eso y aumento de la presión intracraneal. ¿Ya? Entonces, esos problemas tienen que ver con el albendazol. Tienen que tener mucho cuidado en eso. Ok, entonces le damos tratamiento al albendazol y al otro paciente que se complicó, cirugía, ¿no? Muy bien. Ahora, si este paciente es asintomático, pero tiene un quiste de 7 centímetros, ¿cuál sería el tratamiento? Cirugía. Cirugía, muy bien. ¿Cuál es el tratamiento? Pregunta el ENAM. ¿Cuál es el tratamiento definitivo de un quiste hiatídico? La quistectomía, doctor. Muy bien, quistectomía es el tratamiento, quistectomía, muy bien. Entonces, le haces el tratamiento quirúrgico ahí. Ahora, si tenemos un paciente con 2 quistes hiatídicos, ¿no? Uno izquierdo de 6 centímetros complicado y uno de 10 centímetros derecho sin complicarse. ¿Cuál se opera primero? El complicado. Es complicado. Muy Sí. bien, operamos el complicado y después el que no está complicado. ¿Ok? Muy bien. Para cerrar el ciclo biológico del parásito, cómo se infecta el perro? Por la ingesta del septicesco. Del cisticerco, como ingesta de los quistes, ¿no? De los órganos de los animales infectados, ¿no? Siguiente. Muy bien, sigamos. Muy bien. ¿Qué exámenes serológicos le hacemos a los pacientes? ¿Tiene una buena especificidad, sensibilidad los exámenes serológicos para el quiste diatídico o no? Puede orientarnos, ¿no? En el caso del hemograma, pero la radiografía también va a ser importante para confirmar su Ujú. diagnóstico. Claro, tienen buena sensibilidad, ¿ah? Y especificidad, pero este,
Generalmente en nuestro país que es endémico de esta enfermedad, ya sabemos que es un quiste diatídico, ¿no? Pero en otros países sí podría darte más luces de qué puede ser, porque no es tan frecuente en otros países, ¿no? En otros países esta enfermedad no es tan frecuente. Por ejemplo, la sensibilidad de una ELISA puede ser hasta 100%, el Western blot 94%, ¿no? O sea, sí es bueno pedirle también las pruebas cuando tengamos algunos, algunos problemas en el diagnóstico, ¿no? Siguiente. Miren, ahí parece un derrame, sin embargo es un quiste diatídico, ¿verdad? Siguiente. Y en este caso, ¿qué operan primero? En la placa. El lado con más quistes. El lado izquierdo. El lado izquierdo, ¿no? Sí. Con esa cantidad de quistes, ¿quedará algo de ese pulmón? No. Probablemente no. No. ¿Lobotomía? No, Miren, doctor. chicos, cada vez que ingresen a hacer cirugías así, tienen que hacer un riesgo neumológico y especialmente una espirometría, ¿no? La espirometría es, si el BEP sub 1 te dice que es más de 2 litros, más de 2000, tú puedes inclusive ahí hacerle una neumonectomía izquierda. ¿Mm? Pero todo va a salir a partir del BEP sub 1. Si el BEP sub 1 es menos de 800, no puede hacer ninguna cirugía resectiva. Entonces, todo eso es el riesgo neumológico. ¿Ok? Siguiente. Muy bien, sí, seguimos. Más imágenes de quiste. Muy bien. Muy bien. Doctor, disculpen, la espirometría dijo es uno menor a 2000, ¿no? Mayor a 2000 le puedes hacer lo que quieras al pulmón. Ya. Puedes, si quieres, hacerle neumonectomía, lobectomía, lo que quieras. Si menos de 800 no le puedes hacer nada. O sea, sería el paciente inoperable. Ok, ok. Porque si le quitas algo del pulmón, el paciente va a quedar condenado a tener oxígeno suplementario de por vida. Va a quedar incapacitado. Ujú. Por eso no se opera. Sigamos. Complicaciones postoperatorias. Seguimos. El tratamiento con el albendazol, ya hemos dicho las contraindicaciones del albendazol. El tratamiento es por 6 meses. Luego de una cirugía en quistes no complicados y en quistes complicados lo damos por 1 año. Seguimos. En cuanto al empiema, ¿no? Sigamos. Hemos visto que es la acumulación de pus en el tórax. Siguiente, ¿no? Con la famosa línea de Damaso hay que verlo bien porque puede haber un hidroneumotórax. Siguiente. Y es básicamente la salida de pus del espacio torácico, ¿no? Siguiente. ¿Cuál es hasta cuántos días tienes más o menos para ponerle un tubo y curar esta enfermedad? 2 semanas, doctor. 2 semanas, muy bien. El tratamiento es 2 semanas, chicos. Si pasan más de 2 semanas, ya va, ya va a una formación de fibrina, a un derrame tabicado. Entonces ya el tubo no va a ser tan efectivo. Por eso tienen hasta 2 semanas para ponerle un buen tubo y curarlo, porque esta enfermedad es antibióticos y drenaje, ¿ya? Antibióticos y drenaje. Siguiente. La tercera fase ya va para qué tratamiento.
Decorticación. Algo con decorticar era. Para una BATS, ¿no? Para una toracoscopía, ¿verdad? Ya va para un tratamiento quirúrgico que consiste en BATS, ¿no? Que es para una toracoscopía evacuatoria más probablemente una decorticación. ¿Y qué es la decorticación? Cuando se retira la pleura, doctor, engrosada. ¿Qué pleura? Mm, Visceral. Visceral. La pleura visceral. Mañana, ¿a qué hora es su examen? a las 2, doctor. A las 2, ¿no? A las 2 de la tarde. Pasemos a la tercera clase. Muy bien, hablamos de la aorta, de la disección de aorta y de el aneurisma de aorta. Muy bien. Entonces ahí tenemos que tener bien en la cabecita la clasificación de Stanford. Clasificación de Stanford. Por ejemplo, yo les doy un paciente con un aneurisma disecante en la aorta ascendente, ¿no? ¿Qué clasificación de Stanford sería y cuál sería el tratamiento? Ese es Tipo A tipo, sería, doctor. Tipo A y Tipo A. esto es quirúrgico. Tipo A y quirúrgico, ¿no? ¿Y qué incisión harían para esa cirugía? Ustedes son cirujanos cardiovasculares y tienen que hacer una incisión para operar un aneurisma disecante de aorta tipo A. ¿Qué incisión harías? Doctor, en ese caso sería una esternotomía media. Esternotomía media, muy bien. Esternotomía media, ¿qué cosa operamos, chicos? En la esternotomía media, a ver, Callado. aorta Corazón. ascendente hasta el callado, ¿qué más? El Mendi. No. Mediastino, Anterior. mediastino anterior, ¿ah? Tienen que hablar con propiedad, mediastino anterior. ¿Qué más? Eso. Y el corazón, pues, ¿no? ¿O no? Lo más importante, el corazón. Muy bien. ¿Y la toracotomía posterolateral para qué nos sirve? Ah, ¿Para operar qué cosa? para la quistectomía, justamente. No, ¿para operar qué, pues? El pulmón, doctor, el pulmón. Pulmón, ¿qué más? Anatomía. Resección de accesos pulmonares. Ya, todo lo que es pulmón, ¿está bien? Cualquier patología quirúrgica pulmonar, toracotomía posterolateral. ¿Qué más? Aorta descendente. Mediastino Aorta posterior. ascendente, descendente, muy bien. Cuando lo quieres hacer abierta, ¿no? Muy bien, ¿qué más? ¿Y Mediastino posterior, doctor. y el mediastino posterior, muy bien, mediastino posterior.
bien, mediastino posterior. Sigamos, a ver, mismo caso, paciente con aneurisma disecante de aorta ascendente tipo A, que súbitamente comienza a presentar un soplo sistólico en foco aórtico. ¿Cuál sería el tratamiento de elección? Manejo médico, manejo endovascular, manejo quirúrgico abierto con reemplazo de la aorta o operación de vental. No, bien. Abierto. Quirúrgico con reemplazo del orto. Si yo te estoy dando el dato del soplo sistólico, ¿qué te estoy diciendo? Falla Hay una valvular. No, valvulopatía. perdón, un soplo diastólico, perdón, sistólico no, diastólico. Soplo diastólico en foco aórtico. ¿Qué te estoy diciendo ahí? Que probablemente tenga una... ¿Mm? Una insuficiencia aórtica. Muy bien, insuficiencia aórtica. Y si ya tiene una insuficiencia aórtica, quiere decir que la disección se ha disecado hasta por debajo, por el implante de la válvula, ¿verdad? ¿Ya? O sea, se ha complicado hasta ese nivel. Entonces ahí tienes que ponerle un tubo valvado, ¿sí o no? Con todo y válvula aórtica. ¿Y cómo se llama esa operación? La técnica de venta. Técnica de Vental. Esa es la respuesta. Cirugía con técnica de Vental. ¿Ok? Cuando ya hay compromiso aórtico, tienes que reemplazar no solo la disección, sino también la válvula aórtica. Y ahí la operación ya se llama de Vental. Siguiente. Sigamos. Muy bien. ¿Cuál es la disección de aórtica más frecuente? ¿Tipo A o tipo B? Tipo A. Tipo A. Tipo A, 60%. ¿Ok? 60% tipo A. Muy bien. Las disecciones de tipo B, ¿cómo se podrían manejar? Terapia médica o si no, tratamiento endovascular. Muy bien. Si no hay compromiso hemodinámico, si no está haciendo un pseudoaneurisma, tú puedes optar por un tratamiento médico. Pero si hay algún punto en la tomografía que veamos que se puede complicar, ya debemos tratarlo con un tratamiento endovascular. ¿Cuál es la principal complicación del tratamiento endovascular? Una insuficiencia valvular, doctor. No, de una disección tipo 2. Paciente con una disección tipo 2 y con tratamiento endovascular exitoso. ¿Cuál podría ser su principal complicación? O sea, la complicación que le trae el tratamiento. O sea, tú le das el tratamiento endovascular y ¿qué complicación podría darte el tratamiento endovascular? En este tipo de paciente en especial, disecciones tipo B.
Paraparesia o paraplegia en miembros inferiores. ¿Mm? ¿Por qué motivo habría esta complicación? ¿Por qué creen que podría haber esa? Porque de la aorta sale una arteria que es la arteria de Adamkiewicz, que irriga todo el asta anterior de la médula espinal. Y en el momento que tú pones una endoprótesis, tapas toda las ramas del vaso. Cuando pones la endoprótesis, tapas todas las ramas del vaso. Y puedes tapar esa arteria y puede darte una parálisis o paraplegia o paresia de miembros inferiores, ¿ok? Que puede ser temporal o permanente, ¿ah? Temporal o permanente. Sigamos. ¿Cuándo operamos un aneurisma de aorta torácico o de aorta ascendente? ¿Cuándo operamos un aneurisma de aorta ascendente? ¿Cuándo? Mayor de 6 centímetros. Cuando es mayor de 6 centímetros. Operamos mayor de 6 centímetros. Y en el caso del aneurisma de aorta torácica y abdominal, Cuando estén por debajo de la arteria renal. no, Mayor a 5 centímetros. mayor a 5 centímetros, 5 centímetros. Ya saben que esos parámetros se modifican cuando el paciente tiene síndrome de Marfan. Marfan, ¿no? Es diferente cuando el paciente tiene síndrome de Marfan. Muy bien. Sigamos. Cuarta clase. Si tienen alguna duda, pregunta, nos pueden interrumpir en cualquier momento, chicos, ¿ah? Doctor, ¿cómo arteria de Adam Kiewicz? Adamkiewicz, Ese irriga la médula espinal. el asta anterior, que es la parte motora. Ujú. Ok, ok. Doctor, ¿la siguiente es aneurisma de aorta o ya lo tocamos? No, patología vascular periférica. Ya. Ya, muy bien. Entonces, paciente de 80 años, hipertenso, diabético, con claudicación a los 700 metros. ¿Qué tratamiento le brindaría? Médico nada más, doctor, porque la operación es cuando la claudicación es menor a 200 metros. Muy bien, tratamiento médico, ¿no? ¿Cuál sería tu tratamiento médico? Sería anticoagulante. Warfarina. Warfarina no. Warfarina solo se usa cuando el paciente tiene coágulos, hay una trombosis, ¿no? Mm. O cuando ya el paciente está en riesgo de perder la pierna y no vas a operarlo. Ahí indicamos anticoagulantes, pero en este caso no. En este caso es una persona que está claudicando 700 metros, no tiene trombosis, no está en riesgo de perder la pierna, nada. A ver, tratamiento.
Vasodilatador. Hablamos de la triple terapia, ¿no? Acuérdense. Silostazol, doctor, el silostazol, que es un Silostazol, ¿qué más? Pentoxifilina. La aspirina también está bien. Aspirina, antiagregantes, ¿y qué más? Silostazol, antiagregantes, sí. Pentoxifilina. Entonces, Bueno, pentoxifilina es un vasodilatador como el silostazol, pero le está faltando uno. Estatina. Estatinas, estabilizadores de placa. Entonces, vasodilatadores, que puede ser silostazol o la pentoxifilina, antiagregantes, aspirina, clopidogrel y estatinas, ¿ok? ¿Está bien? sí, doctor. Ahora, paciente con claudicación a menos de 200 metros. ¿Cuál es el estudio GOL estándar que le tienes que pedir? Arteriografía, muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre una trombosis arterial aguda y una trombosis arterial crónica? Y la arterial aguda no va a tener vasos colaterales por angiogénesis. Circulación colateral, ¿no? ¿Cuál es el catéter que empleamos en la trombectomía arterial aguda? Pregunta del ENAM. Fogarty. Catéter de Fogarty. Muy bien, catéter de Fogarty. Cuando nuestro paciente tiene más de 6 horas en una trombosis arterial aguda, ¿qué tratamiento adicional a la trombectomía con catéter Fogarty le debemos realizar? ¿Qué tratamiento adicional en el agua? Acuérdense que hay una complicación después de más de 6 horas. ¿Cómo se llama esa complicación? Que se da en las piernas por las fascias, ¿se acuerdan o no? Síndrome Síndrome compartimental. Compartimentación. ¿Cómo se llama? Síndrome compartimental. Síndrome compartimental. ¿Cuánto tiene que ser la presión en el síndrome compartimental para considerarla peligrosa? Cuando es superior a 30 mililitros de mercurio, doctor. Desde 15 ya es una alteración, ya 15 milímetros de mercurio. Pero cuando llega a 30 ya es una emergencia quirúrgica. ¿Y qué tienes que hacer? Fasciotomía. Fasciotomía. Muy bien, fasciotomía. ¿Ok? Fasciotomía. Muy bien. ¿Qué es el síndrome de Leriche? Es la obstrucción de la aorta. Muy bien. Obstrucción de aorta distal y arteria ilíaca. ¿El paciente con un síndrome de Leriche va a tener pulsos femorales? No, Si comparas el derecho y el izquierdo, ¿lo va a tener o no va a tener? no va a tener. No va a tener, o no va a tener, o lo va a tener muy disminuidos, ¿no? ¿Cuál es la primera causa de trombosis arterial aguda? émbolos cardíacos. Émbolos cardíacos. Muy bien, émbolos cardíacos.
Y la primera causa de insuficiencia arterial crónica, crónica. ¿Cuál es la primera causa? Aterosclerosis. Muy bien, aterosclerosis. ¿Cuáles son las horas básicas que tenemos para revascularizar en una trombosis aguda? ¿Cuántas horas? De ¿El miembro 4, inferior? de 4 a 6. De 4 a 6 horas. Perfecto. Muy bien. Sigamos. Quinta clase. Muy bien. ¿Cuándo operamos pacientes? ¿Cuándo, cuándo hacemos reparamos o cambiamos una válvula? Cuando el paciente tiene. ¿Cuándo es indicativo operar una válvula? Ahí está. Indicación quirúrgica. General. Cuando es un paciente sintomático y ¿Ya? Sintomático valvulopatía severa, y severa. Valvulopatía severa y sintomático. ¿Quién te da la valvulopatía severa? El diámetro, El cardiólogo, ¿no? Con la ecocardio. En realidad el cardiólogo con la ecocardio te dice si la valvulopatía es severa. ¿Y qué síntomas va a tener el paciente principalmente? Síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda. A ver, Disnea paroxística nocturna. disnea paroxística nocturna, ya, pero no es la principal. Disnea, ¿no? ¿Qué más? edema pulmonar, Edema agudo, sí, puede haber. Fatiga, ¿no? Fatiga. Disnea, fatiga y a veces que el corazón, el paciente siente que su corazón late, ¿no? Palpitaciones se llama eso, palpitaciones. Disnea, fatiga, palpitaciones son los clásicos síntomas de una insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca de la izquierda. Acuérdense de esos tres síntomas. Cuando le agregamos dolor torácico, ya es una patología específica que es la estenosis aórtica, ¿no? Ahora, se van a llevar de los soplos también, los soplos, acuérdense cuándo son sistólicos, cuándo son diastólicos, ¿ya? Muy bien. Acuérdense que las estenosis son crónicas. ¿Cuál es la principal causa de estenosis mitral? fiebre reumática, Fiebre reumática, es crónica. ¿Y cuál es la principal causa de estenosis aórtica? Calcificaciones, doctor. Degeneración cálcica. Por eso es que la mayoría de pacientes que operamos de estenosis aórtica son ancianos de 80 años, la mayoría. De 80 en adelante, por degeneración cálcica. ¿Ok, chicos? Acuérdense, mientras que los mitrales son más jóvenes, ¿ok? ¿Cuándo decido yo poner una válvula biológica o una válvula mecánica? Por el tiempo de vida, O sea, ¿cuándo elijo yo a este paciente? Le voy a poner mecánica, a este biológica. ¿Por qué? en el caso de La, la la lógica, edad del paciente y la condición, doctor. La edad. ¿Qué edad es? ¿65, 70 años, ¿no? 65, 70 años.
Menores de 65, le ponemos una Mecánica. mecánica. ¿Por qué mecánica? Porque ya va a durar. Por la durabilidad. No. ¿Cuál es la principal ventaja de la mecánica? La durabilidad. ¿Y la principal desventaja? Tiene que estar anticoagulado. Muy bien, anticoagulado. Mayores de 70 años, válvula biológica. Entre 65 y 70 pueden haber alguna controversia, algunos le ponen biológica, algunos mecánica, ¿no? Siempre hay esa controversia, pero más o menos ese es el parámetro, ¿ok? Entonces, acuérdense de las tablas de los pacientes asintomáticos, también tienen que aprenderla porque alguna pregunta puede venir de ahí, de pacientes asintomáticos, ¿ok? Mientras que las enfermedades y las insuficiencias pueden ser agudas y pueden ser crónicas. A ver, ¿cuál es la causa de una causa de insuficiencia mitral aguda? A ver, También fiebre reumática. no, Puede ser traumático, por ejemplo. traumático. Ah, dígame, a ver, dos causas de insuficiencia mitral aguda. La endocarditis. Endocarditis, muy bien. Posis. Y posis isquémica. Entonces, paciente que llega con cuadro de infarto de 56 años, diabético hipertenso, con cuadro de infarto miocárdico, coronaria derecha. Al día siguiente usted encuentra un soplo sistólico en foco mitral. En foco mitral, ¿ok? ¿Cuál es la principal causa? Posis isquémica. Posisquémica. ¿Y por qué se da? Un infarto. Infarto de la derecha. ¿Qué causa el infarto de la derecha para que afecte la válvula mitral? O sea, ¿por qué este infarto afectaría la válvula mitral? Por las cuerdas o los músculos Por el papulares. músculo papilar posterior. El músculo papilar posterior es enteramente irrigado por la coronaria derecha. Entonces, una lesión de este nivel puede provocar una rotura del músculo papilar y ocasionar una insuficiencia mitral aguda post-isquémica. ¿Y cuál es el tratamiento en este caso? Quirúrgico, ¿no? Ya no se pueden hacer ahí bypasses, ni stent, ni nada, porque hay que entrar, hay que revascularizar, porque tiene un infarto, hay que revascularizar la coronaria derecha y hay que cambiar la válvula mitral. Ujú. Otro caso, 55 años, viene por cuadro isquémico. Mira, cuadro isquémico con infarto de la descendente anterior. Al día siguiente el paciente está más o menos estable, pero al día siguiente se inestabiliza, aparece un soplo sistólico en el reborde costal izquierdo y el paciente tiene que entrar inmediatamente a UCI. ¿Cuál es el probable diagnóstico?
Insuficiencia aórtica, doctor. No. ¿Cuáles son las alteraciones mecánicas que puede ocurrir en un infarto del miocardio? Complicaciones mecánicas. Ya han dicho una, que es la insuficiencia mitral aguda, esa es una. ¿Qué más podría causar? Hemos hablado del... ¿si alguien sabe? No, doctor. CIB posisquémico. CIB posisquémico, aneurisma de cara libre ventricular, hasta rotura del músculo ventricular. Puede haber todas esas complicaciones mecánicas de un infarto en miocardio. Entonces, en este caso que le estoy diciendo, si es una lesión de la descendente anterior, ustedes saben que la descendente anterior tiene ramas septales, ¿no? Esas ramas septales que irrigan. El septo interventricular, doctor. El septum, pues, y si no hay irrigación del septum, el septum no se puede necrosar, Sí, doctor. y si se necrosa se puede perforar y ocasionar un CIB posinfarto. Entonces, cuando vean coronaria izquierda y soplo sistólico, CIB posinfarto. Coronaria derecha, soplo sistólico, rotura del músculo papilar posterior. ¿Ok? La derecha ocasiona un soplo sistólico por rotura del músculo papilar anterior y una insuficiencia mitral aguda. La izquierda ocasiona un soplo sistólico por rotura del tabique interventricular. ¿Ok? Entonces la respuesta era CIB post-infarto. Muy bien, seguimos. ¿Qué parámetros nos puedes decir más o menos si la válvula va a ser cambiada o reparada? La fracción de eyección. No hay un score ahí, un score. Se lo tienen ustedes en sus diapositivas, ¿ah? Acuérdense del score de Wilkins, ¿o no? Un score de Wilkins más de 8 sugiere reemplazo. Un score de Wilkins menor de 8 sugiere reparación, ¿ok? Última clase. Coronarias, ¿no? La primera causa de muerte a nivel global son las enfermedades cardíacas isquémicas, ¿ok? Acuérdense, los infartos son la primera causa de muerte a nivel mundial. Siguiente. Anatomía de las arterias coronarias. Siguiente. ¿Cuál es la indicación quirúrgica para una revascularización coronaria? Indicación quirúrgica para una revascularización coronaria.
Este, que sea enfermedad del tronco común izquierdo, doctor. Enfermedad de tronco es una, ¿sí? ¿Qué más? Que haya compromiso ventricular izquierdo. De 3 vasos coronarios. Que sea lesión de 3 vasos coronarios más fracción de eyección baja, menos del 50%. ¿Ya? 3 vasos, enfermedad multivaso, más fracción de eyección menos del 50%, o en su defecto, lesión del T6 del tronco de la coronaria izquierda, ¿no? Esos pacientes van para sala de operaciones, ¿ok? ¿Cuál es el injerto que usamos, el que tiene más patencia? La arteria mamaria interna. Arteria mamaria interna izquierda, ¿no? Y el que tiene menos potencia, La safena. la safena interna. Muy bien. Muy bien, chicos. Ya saben, la mayoría de preguntas van a ser casos clínicos, como hemos repasado ya. Siempre lean la pregunta y va a haber ahí un síntoma principal. Tienen que guiarse de ese síntoma o de ese dato para resolver la pregunta. ¿Ok? Muy bien, chicos, suerte y nos vemos mañana en el examen en la universidad. Un favor, chicos. A mi primer grupo de práctica, por favor, que si me puede mandar los datos de los alumnos que han hecho la práctica para poder enviar sus notas a mi primer grupo de práctica. ¿Ya? Está bien, doctor. Ok, chicos, gracias. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buena suerte en su examen. Cuídense. Las fijas, las fijas.